Laura Fernández, bienvenida a Atrapalibros de nuevo. Muchas gracias, encantada. Para hablar de damas, caballeros y planetas. Y voy a comenzar, Laura, la entrevista con una frase de la reseña de Beatriz García en la revista Mercurio que dice: bienvenidos a Damas, Caballeros y Planetas, el único lugar de la galaxia donde aún podemos ser orgullosos marcianos, es decir, niños. Pues sí, yo me enfrento a la literatura un poco así, como lectora siempre busco literatura que me sorprenda, como cuando era niña, ¿no? Que no sepas qué puede pasar en la siguiente frase, que vayas un poco hacia el abismo. Y en esta colección de cuentos, ya en La señora Potter era así y en el resto de mi obra es así, pero en esta colección de cuentos es aún más, porque no tengo ningún límite. Hay dinosaurios oficinistas, hay limoneros parlanchines que quieren ser detectives, hay maletas que son superagentes de escritoras muy famosas, intercomunicadores espaciales que se enamoran de su manual de instrucciones, hay cualquier cosa, pero siempre pasada por ese filtro como de lo humano, ¿no? O sea, todo al final se aísla lo que significa ser humano en un montón de cosas o de seres que no necesariamente son humanos y puedes explorar de forma más certera qué somos, ¿no? como especie, pero a la vez el placer lector es como lo primero, para mí siempre lo ha sido. Y son 17 cuentos y cada cuento una obra misma, ¿no? Porque van acompañados también de una introducción en la que escribes una especie de making of del relato y 3 de ellos son inéditos. Sí, el primero y el último, el primero que es una novela, que es una cosa larguísima que me apareció cuando estábamos todos encerrados en pandemia y pensé, wow, imagínate que esto pasa en un resort de esquí intergaláctico y que ahí hay un escritor, ¿no? ¿Y qué haría el escritor con todo esto en el único lugar donde ese catarro interminable no llega, ¿no? Y ese cuento que vi que más que un cuento iba a ser una novela corta, tardé 2 años en acabarlo y me lo he pasado muy bien haciéndolo. Y el último de todos es un cuento que creo y en la pequeña introducción explico, es el que más firmemente explico cómo se me ocurren los cuentos y cómo es mi proceso creativo. Y en ese cuento me despido de la señora Potter. Creo que es un cuento que le estoy diciendo adiós a todo lo que me dio la señora Potter. Y otro de los inéditos es el primero de todos que escribí, que nunca se publicó en ningún lugar, pero que me hizo a mí como escritora de cuentos, porque es algo que no... A mí me encanta la idea de la novela, estar dentro de la novela, pero la idea de estar dentro de un cuento menos tiempo que en la novela no se me había ocurrido hasta que alguien me lo pidió. Entonces está todo ahí. Y estos cuentos escogidos, ¿no? Escritos a lo largo de los últimos 15 años, ¿no? Creo, literalmente están ambientados en lo que decías, ¿no? En esos rincones más absurdos de la galaxia, como Redrick, el planeta donde empezó todo. Sí, Redrick es Bueno, y cuando me propuse escribir este primer cuento, decidí, en aquel momento estaba leyendo muchísima ciencia ficción, muy divertida, Robert Sheckley, para mí Philip K. Dick es divertidísimo también, John Sladek, un montón de autores como muy locos, muy absurdos, y decidí, voy a crear un planeta en el que todo sea distinto que aquí en la Tierra, ¿no? Un planeta que desde la Tierra no se puede observar, pero que él vive enteramente dedicado a nosotros. Nos admiran profundamente desde allí y quieren comportarse como nosotros, aunque ellos tienen 3 ojos y tienen que ocultarlo con una nariz de plástico cuando viajan a la Tierra, tienen antenas que tienen que esconder. Y de repente pues ahí surge todo con un viaje de un padre y una hija a la Tierra para conocer a su madre, porque además en este planeta los hombres son los que se quedan embarazados y sufren todas las consecuencias. Es curioso porque mi carrera literaria publicada, yo había escrito siempre desde niña, pero cuando empecé a publicar coincidió con cuando fui madre, en 2008, y por eso sé que hace 15 años, pues mi hijo tiene 15 años, el mayor, y había un poco de venganza, ¿no? De decir, ahora los hombres vais a tener hijos. Pero luego me di cuenta que al explorar eso, en el fondo te das cuenta que el problema, lo malo, es la relación de poder que se establece, que las cosas no cambiarían tanto si nosotras no fuéramos las embarazadas. O sea, siempre lo que hay que cambiar es la idea de que el cuidado dependa de la persona que tiene el bebé, ¿no? Y en este caso, en Redrick, pues es al revés. Los hombres tienen puestos de trabajo peores, está todo como del revés. Y las mujeres terrícolas han tenido hijos, a veces, con personas de Redrick, con señores de Redrick, y no saben que son madres. Y también me gustaba mucho cómo reaccionaría
cómo reaccionaría una madre que no sabe que ha sido madre y que aparece en su puerta un hijo terriquiano, ¿no? Que es una mezcla de terriquiano y en ese planeta además hay una escritora muy famosa, que es una escritora terrícola que se llama Robbie Stamp, que es una especie de alter ego mío, que allí tiene academias de escritores a su nombre, bueno, es como todo el mundo lee sus libros, y en la Tierra no vende un solo libro, nadie la conoce, tiene una vida miserable. Y bueno, y ahí es algo que se va cruzando todo el tiempo y Robbie está aparecido en Connerland, en el show de Grossman. Claro, eso te iba a decir, ¿no? Porque los que han leído tus novelas van a ver personajes reconocibles en estos cuentos. Sí, de hecho hay en las pequeñas introducciones de cada cuento, que son como la pequeña historia secreta del cuento y a la vez construyen una especie de autobiografía literaria y personal, se explica, ¿no? que pues en ese momento estaba escribiendo tal novela, ¿no? Y este personaje aparece con otra forma, con el mismo nombre en este cuento y explico por qué. Y a veces son personajes, por ejemplo, los lectores de La señora Potter se van a reencontrar aquí pues, con Sandy McGill, que en La señora Potter solo aparece como la escritora favorita de Frances Violet McKisco, que es uno de los escritores, personajes protagonistas secundarios de La señora Potter. Allí simplemente él habla de ella como su escritora favorita y aquí pues tiene un papel, la invita a dar una charla en otro planeta y es a ver qué le pasa, ¿no? En esa charla que tiene que dar. Y bueno, sí, hay como la persona, el lector o la lectora que ha estado dentro de mi universo en algún momento puede reconocer aquí un montón de cosas. En esta galaxia libre, Laura, porque todo lo que se nos ocurra puede estar pasando, hay una relación bonita también con los objetos, como tú comentabas, ¿no? Porque los objetos para ti tienen alma. Yo no sé si tú hablas con tu cafetera, por ejemplo. Pues mira, yo hablo con muchas cosas y me gusta rodearme. Tengo la sensación de que los objetos nos representan, contienen una parte de nuestra alma, de lo que han estado con nosotros en momentos, no tanto en nuestra cafetera como objetos quizá más íntimos, como muñecos o como cosas que han venido con nosotros desde lejos, ¿no? Y son como testigos de cosas que nos han pasado y a mí me gustaría poder preguntarles cosas, ¿no? y que me dieran su opinión real sobre situaciones o momentos de mi vida en la distancia, ¿no? En el fondo, un objeto con el que llevas conviviendo 10 años, si pudiera hablar y tuviera conciencia, sabría mucho más de ti, a lo mejor, que la persona con la que convives, porque ha estado contigo de forma más íntima o en momentos en los que estabas sola, sobre todo. Y me encanta poderle, en la literatura, que todo lo vuelve mágico, ¿no? Es la varita mágica que todo lo vuelve posible, darle voz a los objetos y que te digan, bueno, hay intercomunicadores espaciales que son esta especie de teléfono que llaman a cualquiera en cualquier lugar de la galaxia, que te dicen, por ejemplo, que a la persona que estás llamando, que tú crees que es tu mejor amiga, te dicen, no es tu mejor amiga. Te das cuenta de cuando la llamas solo habla ella, cuando te ha preguntado algo. Entonces el objeto te está diciendo nada más mal, ¿no? Entonces es algo que te conoce muy bien y que escucha todas tus conversaciones y que eso me encanta, me gusta mucho ponerme en ese tipo de aprietos y ver cómo el personaje cambia a partir de su relación con el objeto, que en este caso está vivo. Y ya lo decías tú, ¿no? Lagartos gigantes telépatas más sensatos que los humanos, dinosaurios oficinistas, detectives mutantes y muchas estaciones de esquí. Sí, mucho frío. Y muchos escritores. Muchos escritores, siempre. O sea, yo creo que la forma que comunico yo con el mundo, que es escribiendo y siendo escritora, es la forma que mejor entiendo y siempre coloco a alguien en ese brete en casi cada uno de los cuentos y si no está en ese brete de él mismo ser un escritor, sí que tiene un escritor favorito o una novela favorita o algo a lo que vuelve para explicarse el momento que está viviendo o su propio mundo o para querer ser algo, ¿no? Hay muchos, el limonero, por ejemplo, que habla, quiere ser detective, pero el dinosaurio oficinista también, porque su personaje favorito de una novela es Perky Pat, que es un detective dinosaurio también, entonces quiere seguir sus pasos. Y siempre hay mucho de como la eterna réplica, ¿no? Que te da la ficción, el eterno espejo, ¿no? Que es un espejo de un espejo, hasta que llegas lo más dentro de ti que puedes, porque al final todos somos animales narrativos y necesitamos algún tipo de estructura para funcionar, o para mí es el motor. O sea, para mí la lectura es placer, pero sobre todo es un motor de mi vida y lo vuelve todo como mucho más apasionante. Y ya cuando escribes, mucho más. Entonces, estos escritores de mis cuentos
tienen todo ese poder que yo tengo también, ¿no? Entonces les transmito ese poder y a la vez tengo doble poder yo porque creo dentro de la creación y todo se convierte como una muñeca rusa, ¿no? Que no sabes dónde va a llegar. De hecho, Laura, en tus historias, perdona que te interrumpa, hay mucho juego con el propio texto, como tú estás diciendo, te gusta jugar con lo formal. Lo de contar una historia de forma convencional no va contigo. No, porque creo que no tendría sentido tampoco. O sea, la idea de la libertad a la que aspiro o que invoco también tiene que estar presente para el propio lenguaje. Tengo la sensación de que las palabras reclaman como su lugar especial en el texto, ¿no? Y algunas estas que están en mayúsculas y entre paréntesis son como letreros, ¿no? La palabra en sí dice, mírame a mí antes que a nadie porque yo importo más que la de al lado, ¿no? La sensación de que el texto también está en perpetua revolución y que no se conforma con ser la palabra que esperas ver, sino que va a ser otra cosa. Me gusta mucho jugar con cualquier posibilidad, o sea, con los signos de puntuación, no como algo limitante, sino como algo que puede expandir las posibilidades del texto, y lo veo todo de forma muy plástica. También el hecho de escribir una página cada día hace que me pueda concentrar en la página casi como si fuese un cuadro también, y la veo a veces de forma plástica, ¿no? Cómo están colocadas las cosas. Y ya tengo tanta costumbre de hacerlo así que las palabras mismas me lo piden, ¿no? Llega una palabra concreta y dices, yo voy a estar en mayúsculas, o sea. Entonces tú la escribes en minúscula y dices, no me gusta, no, para arriba, no se levanta. Sí. Pues vamos a terminar con una última pregunta o también con una cita, pero quiero dejar patente lo que has dicho, ¿no? Que el libro también representa eso, una oda a la lectura, a la literatura, porque como tú dices, no existe en España una conciencia de lo literario como una especie de admirable ente vivo al que alimentar y fortalecer. Y la cita es de otra entrevista que te hicieron. Es muy divertido leer a Laura Fernández, tan divertido como peligroso, porque te puedes morir de risa con sus cuentos y al pasar la página te puede dejar tocado. Sí, bueno, hay una búsqueda no consciente, pero inevitable, yo creo, de cualquier tipo de emoción humana que te pueda producir la lectura. Y sobre todo yo llego siempre a todas ellas a través de la risa, pero es una risa que siempre esconde una cantidad enorme de tristeza, porque yo creo que el humor en realidad esconde todo lo contrario, ¿no? Cuando alguien se quiere reír mucho es porque hay algo que no funciona nada. Y creo que lo que hago, y soy yo misma consciente, yo lloré muchísimo escribiendo La señora Potter, me reí mucho también, lo pasé, o sea, es el libro donde lo he pasado mejor y peor a la vez. Y en estos cuentos hay sobre todo diversión, pero también hay momentos de desajuste y de desorientación, ¿no? De los personajes, y a veces hay un poco de momentos siniestros, ¿no? De ciertos personajes que se encuentran como un poco entre la espada y la pared y ellos huyen siempre a través del humor, pero tú lo ves, ¿no? Ves el abismo al que se enfrentan, está ahí, ¿no? Y eligen no caer, pero está, ¿no? Y yo creo que sí, que leamos. Sí, que leamos y sobre todo que nos exploremos a través de la lectura y que seamos más grandes y ampliemos, seamos planetas, ¿no? Ampliemos todas nuestras posibilidades. Pues muchas gracias por ampliarnos nuestras posibilidades con Damas, Caballeros y Planetas. Laura, un placer. Gracias a vosotros siempre.